Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriela Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte atendió peticiones de personas privadas de la libertad para acceder a la justicia. La nueva Corte expresó su enérgico rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres ante el acoso ejercido contra la presidenta Claudia Sheinbaum. El magistrado Gilberto Batis García es el nuevo presidente del Tribunal Electoral. Inicia Instituto Electoral de la Capital proceso de consulta a personas con discapacidad. El Pleno de la nueva Suprema Corte atendió la petición de una persona en prisión para acceder a la justicia al modificar un acuerdo de la Corte anterior. En otro asunto, también se pronunció por garantizar los principios del sistema penal acusatorio. La nueva Suprema Corte de Justicia respondió a la petición de una persona en prisión para acceder a la justicia. Esto, al aprobar por mayoría de votos un proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que modificó un acuerdo de la anterior presidenta de la Corte y que, al modificarlo, solicitará a la persona juzgadora correspondiente que atienda a la petición de un hombre privado de la libertad para que se le entreguen las copias certificadas de su expediente en el centro penitenciario en donde se encuentra y de manera gratuita. Destacó que, al no contar con ese expediente, la persona está en una situación de desventaja para acceder a la justicia. En esta integración buscamos cómo atender la causa de pedir, la situación concreta que tienen las personas para atender sustantivamente lo que están solicitando más allá de formalismos. Estamos frente a una omisión de muchas autoridades, en donde el justiciable ya lo último que le queda es mandar un oficio a la Corte. Y la Corte le va a cerrar los oídos, le va a cerrar la puerta. Me parece muy adecuada la propuesta y yo creo que no deberíamos temer a que nos lleguen solicitudes, más bien sí hay mucho que hacer para buscar que se satisfagan cuando le asiste el derecho a las personas. En otro asunto, la nueva Corte se pronunció por garantizar los principios del sistema penal acusatorio. Resolvió un amparo por el que confirmó que el plazo de suspensión excepcional de la audiencia de juicio oral se debe contar en días hábiles. Para Plural TV, Mario López Peña. En más noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una denuncia por acoso contra el hombre que la acosó y realizó tocamientos indebidos mientras realizaba un recorrido por el centro histórico ayer por la tarde. El responsable ya se encuentra bajo arresto. El sujeto cuenta con diversas denuncias por acoso contra otras mujeres en la zona. Si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia. En este contexto, la presidenta anunció que se revisará la legislación en materia de acoso y violación a los derechos de las mujeres para que procedan de manera más expedita. La nueva Suprema Corte expresó su más enérgico rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes ante los hechos ocurridos en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que ninguna mujer, sin importar su cargo, trayectoria o ámbito de actuación, debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad. El alto tribunal reiteró que el contacto físico no consentido constituye una forma de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos de las personas. Toda mujer merece respeto y la denuncia de este tipo de agresiones representa un mensaje claro de repudio y rechazo a su normalización. La violencia contra la mujer representa un obstáculo estructural para su participación plena y desarrollo.
Su erradicación debe ser una prioridad del Estado en su conjunto como condición indispensable para garantizar la equidad de género, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Desde su función como garante de la Constitución, la Suprema Corte tiene la responsabilidad y el compromiso de asegurar que la justicia sea un principio vivo y presente en la vida cotidiana. La defensa de la dignidad y la libertad de las mujeres exige construir un país donde prevalezca el respeto, la igualdad y la justicia para todas las personas. Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz expresaron su solidaridad con la presidenta Sheinbaum y llamaron a que ninguna mujer que sufra violencia se quede callada frente a este tipo de actos. La ministra Yasmín Esquivel Moza expresó su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión que sufrió y con las mujeres que día a día son víctimas de acoso y violencias en las calles. Destacó que su determinación es un ejemplo para que ninguna mujer que sufra violencia guarde silencio y actúe denunciando a su victimario. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Alf señaló que lo ocurrido a la mandataria no es un hecho menor, es violencia. Subrayó que ninguna mujer debe ser hostigada, acosada ni agredida. Callarlo es retroceder. Denunciarlo y enfrentarlo es un deber del Estado y de toda la sociedad. Naciones Unidas y ONU Mujeres también mostraron su solidaridad con la primera mandataria y resaltaron la importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres. A su vez, hicieron un llamado a no normalizar ni minimizar la violencia contra las mujeres en el país. Para Plural TV, Jesús Daza. La jueza del Centro de Justicia Penal 11 Sur, en la capital de Puebla, revirtió la medida cautelar de arresto domiciliario otorgada a Ricardo N., el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica. Con esta determinación, el acusado deberá regresar a prisión preventiva justificada, señaló la activista y madre, quien emprende el proceso en su contra, Andrea Lezama. Argumentó que se había incurrido en contradicciones al otorgar el arresto domiciliario, ya que la propia resolución reconocía la existencia de un riesgo de sustracción de su hijo de 12 años si el padre permanecía en libertad, situación que la jueza de control no consideró suficiente para mantener la prisión preventiva. El ministro Espinosa Betanzo reflexionó en torno a la reforma a la Ley de Amparo y la reforma al Poder Judicial en la Escuela Nacional de Formación Judicial. La reforma a la Ley de Amparo se inserta en un modelo de Estado que busca combatir la corrupción y mejorar factores como la transparencia y la rendición de cuentas. Al reflexionar sobre el reciente cambio legal en la materia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinosa Betanzo, así lo afirmó. Donde buscamos que haya transparencia, celeridad, rendición de cuentas, que haya un combate a la corrupción. Y para ello, pues tuvo que alinearse estas recientes reformas de la Ley de Amparo a esta reforma al Poder Judicial. El ministro señaló durante una plática en la Escuela Nacional de Formación Judicial que frente a las críticas tanto a la reforma al Poder Judicial como a la Ley de Amparo, no vio en contraparte ninguna iniciativa que las mejorara. Frente a esta crítica, también habría que decir, ¿y cuál era la propuesta contraria? ¿Cómo mejorarla? Pues yo no encontré una iniciativa en el cual se dijera, pues para mejorar nuestro sistema de justicia, vamos a hacer esto. Digo, si hubiese sido, pues creo que hubiera generado un debate mucho más intenso al interior del Congreso de la Unión y no solamente en medios públicos. Afirmó que lo que hace esta reforma es precisar los elementos para conceder puntualmente las suspensiones que en cada caso se requieran, al tiempo en que detalló que la reforma a la Ley de Amparo establece rubros claros como el interés legítimo, la ampliación de la demanda, el cumplimiento de la ejecución de las sentencias y la justicia digital. En las jornadas de sensibilización sobre la reforma a la Ley de Amparo, estuvieron presentes integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, del órgano de Administración Judicial y de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Para Plural TV, Óscar González.
Por su parte, la ministra Ortiz Alf indicó que las reformas a la ley de amparo responden a los desafíos de una justicia que demanda cercanía. El recurso de amparo es una institución viva que debe evolucionar con la sociedad y la reforma recientemente aprobada busca modernizarlo para hacerlo más accesible, rápido y efectivo. En este sentido se pronunció la ministra Loretta Ortiz Alf al participar en la inauguración de las jornadas de sensibilización sobre la reforma a la ley de amparo en la Escuela Nacional de Formación Judicial. Ahí enfatizó que las reformas a la ley de amparo obedecen a los desafíos actuales de una justicia que demanda cercanía, transparencia y resultados concretos. En esta nueva etapa, el juicio de amparo, dijo, debe consolidarse como una expresión más humana del Estado de Derecho y como refugio firme de la dignidad de las personas, al destacar los beneficios de esta herramienta. Debemos recordar que el único recurso, que tenemos en nuestro sistema jurídico para la protección de los derechos humanos es el amparo. De esa magnitud es la tarea que tenemos enfrente. Solucionar los baches provocados por la dispensión de criterios, los retrasos en la ejecución de las sentencias, las limitaciones del interés legítimo, los desequilibrios de las suspensiones, así como la lentitud que derivaba del uso ilimitado de medios electrónicos. Durante su conferencia magistral, la ministra Ortiz Alf señaló que esta reforma busca atender asuntos técnicos que conllevan consecuencias humanas, como la incertidumbre y el retraso en la impartición de la justicia, que en ocasiones debilita la confianza en las instituciones. No se trata de alterar la esencia del juicio de amparo, concluyó, sino mejorar su funcionamiento. Para Plural TV, Óscar González. Vamos a una pausa y continuamos con más en la señal de Plural TV. Al regresar, campesinos anuncian movilizaciones y la ocupación del Zócalo capitalino para el 20 de noviembre. Gracias por continuar en este espacio informativo. Se llevó a cabo la sesión pública con motivo del inicio de funciones de la presidencia del magistrado Gilberto Batis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En sesión solemne, el magistrado Gilberto Batis Guzmán inició su periodo como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será el primero en ocupar este cargo después de obtener el mayor número de votos en la elección judicial del pasado 1 de junio. Hoy, tras la histórica elección del pasado 1 de junio, el Tribunal Electoral da inicio a una etapa inédita, pues esta integración ya no depende únicamente de designaciones institucionales que anteriormente, como bien sabíamos, se daba, sino que depende también con esta integración del mandato directo del pueblo. Este es un mandato que exige transparencia, que exige cercanía, y que exige, sobre cualquier consideración, la voluntad de colocar por encima de cualquier diferencia personal o política el interés superior de la democracia y de la justicia electoral. De cara a la sociedad y de sus pares, el magistrado presidente asumió 5 compromisos eje. El primero, una colegialidad funcional. En un órgano como la Sala Superior, trabajar en equipo no es una cortesía, es un deber constitucional y moral ante la población. Un tribunal dividido, un tribunal puesto en polarización, incluso mediática, no sirve a México. Un tribunal cercano a la gente, decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad, un aterrizaje administrativo ordenado y racional y una justicia con rostro humano son los compromisos del nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, destacó el momento histórico que vive el Tribunal Electoral y el país después de la elección judicial. La reforma judicial del 2024
tenía entre sus premisas fundamentales que fuese el pueblo el que eligiera a las magistradas y magistrados de este órgano esencial para la vida democrática del país. Al igual que en la Sala Superior, las salas regionales se integran ahora por magistrados y magistradas electas por el pueblo. Ello transforma radicalmente la lógica de su actuación. No son ya producto de acuerdos entre partidos o impuestos por élites políticas o económicas. Se deben ahora a la ciudadanía que votó por ellos. Señaló que a la magnitud de este cambio debe corresponder necesariamente la transformación de la vida institucional del Tribunal Electoral con una justicia cercana al pueblo, alejada de las presiones partidistas, comprometida totalmente con la democracia, la perspectiva de género, el pluralismo jurídico y la representación política de los grupos de atención prioritaria. Entre los invitados especiales acudieron las ministras Lenia Batres Guadarrama y Sara Irene Herrerías Guerra y los ministros Arístides Rodrigo Guerrera García, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo. Para Plural TV, Juan Carlos González. Y en más temas, fueron presentados los resultados del Observatorio Judicial Electoral en el proceso extraordinario 2025. La Escuela Judicial Electoral y la Facultad de Derecho de la UNAM presentaron los resultados del Observatorio Judicial Electoral en el proceso extraordinario 2025 del Poder Judicial Federal. En este sentido, calificaron el proceso donde se eligieron 881 cargos como muy rescatable, aunque reconocieron que hay asignaturas pendientes para el proceso de 2027. Había un reto fundamental, llamar a la sociedad a ejercer el voto de cara a un proceso electoral judicial. Y lo primero que tenía que lograrse es explicarle a la sociedad, aunque parezca mentira, cuáles son las tareas esenciales de la judicatura. Y ahí estaba el gran deber de las campañas, acercar a la sociedad primero al entendimiento de lo que representaba el voto y después, por supuesto, a la lógica personal que uno proponía. De los principales retos a observar, dijeron, son la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia y el derecho a la información. La tecnología digital tuvo un papel fundamental en el proceso de elección. Sin embargo, una de sus características criticables, dijeron, fue la manipulación, que en esta ocasión estuvo determinada por las redes sociales como la vía del debate. Si la base de conocimiento de la opinión pública está manipulada, está alterada, el proceso de control es ineficaz, es una falacia, es un fraude. Para Plural TV, Citlali Pérez. Este día el Senado de la República acordó por unanimidad declarar el 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural y Multiétnica. Se propuso agregar el término multiétnica a la denominación del Día de la Nación Pluricultural. Modificación que representa un acto de justicia y de coherencia constitucional que reafirma el carácter diverso, incluyente y plural del Estado mexicano. Organizaciones campesinas anunciaron que se manifestarán el próximo 20 de noviembre para exigir una discusión sobre la reforma al artículo 27 constitucional y la cancelación del capítulo agrario del TEMEC. Más de 20 organizaciones de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social anunciaron que ocuparán el Zócalo capitalino el próximo 20 de noviembre para exigir una discusión sobre la reforma 27 constitucional, así como la cancelación del capítulo agrario del TEMEC. Tras la derogación del Código Agrario, dijeron, existen vacíos legales que les impiden defenderse del despojo de bienes y los deja a la deriva por la falta de derechos agrícolas y políticas públicas adecuadas para el desarrollo del campo. Exigieron en ese sentido eliminar la privatización del agua para 5.5 millones de campesinos y la creación de una Comisión Nacional de Producción y Abasto de Alimentos. Para Plural TV, Isaac Albarrán Rodríguez. El gobierno de Nayarit anunció que habilitará bodegas y centros de acopio en los municipios de San Pedro Lagunillas, Ixtlán del Río y Santa María del Oro para que productores de maíz entreguen su cosecha de manera segura, ordenada y a precios justos. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintaro reiteró a los productores agrícolas la continuación de las acciones para impulsar la productividad y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en el sector rural nayarita. Estas acciones, indicó,
se suman a la puesta en operación de las centrales de maquinaria agrícola al norte y sur del estado, donde se resguardan y dan mantenimiento a los equipos adquiridos por el gobierno, además de ofrecer capacitaciones técnicas que elevan la productividad del campo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México efectuó el segundo foro sobre acciones afirmativas rumbo al proceso electoral local 2026-2027. Con el propósito de impulsar medidas que garanticen condiciones de igualdad, accesibilidad y plena participación política de las personas con discapacidad, el Instituto Electoral de la Ciudad de México realizó el segundo foro sobre acciones afirmativas rumbo al proceso electoral local ordinario 2026-2027. El director de Asociaciones Políticas y Fiscalización de este instituto, Juan Manuel Lucatero, aseguró que las acciones afirmativas son una herramienta correctiva y progresiva orientadas a garantizar la equidad en el acceso a los cargos de elección popular, así como a fomentar una mayor participación de los grupos de atención prioritaria. Los otros 6 grupos son las personas jóvenes, las personas adultas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y de género, las personas pertenecientes a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas y las personas afromexicanas residentes en la Ciudad de México. El encuentro permitió recabar propuestas, necesidades y opiniones de representantes de colectivos para fortalecer la postulación de candidaturas en este proceso electoral con el propósito de garantizar participación efectiva y mayor inclusión de las personas con discapacidad. Justamente, pues para conocer cuáles son sus opiniones y poder ir construyendo una sociedad más accesible e incluyente. El director de vinculación de la CONFE, por su parte, destacó que la participación electoral es un derecho para este sector y subrayó la urgencia de impulsar mecanismos que permitan ejercerlo sin barreras y plena autonomía en los procesos electorales. Que está consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sin duda alguna que es un reflejo de algo que tenemos que tener presentes en todos los momentos de nuestra vida, que hoy ya está consagrado convencionalmente y pues, por consecuencia constitucionalmente. Con imágenes de Irwin Martínez y Alejandro Barrientos, para Plural TV, Rosy García. Vecinas de la colonia Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa, obtuvieron una resolución firme que obliga a las autoridades a reconocer la existencia de un tiradero de basura en la localidad, limpiar la zona e implementar un programa formal de recolección de residuos. El cuarto tribunal en materia administrativa del primer circuito desechó el recurso de revisión que la alcaldía presentó luego de que un juez de distrito fallara a favor de las denunciantes. Además, exigirá pruebas concretas de cumplimiento como evidencia de las labores de limpieza, de las acciones afirmativas hacia los ciudadanos y de la instalación del nuevo punto de depósito. Grecia Quirós García rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, en el Congreso del Estado, en sustitución de su esposo Carlos Manso, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre. La fiscal general capitalina Berta Alcalde Luján envió al Congreso local una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Dependencia, con la que propone la creación de nuevas unidades para agilizar el procesamiento de casos. El INE en Nuevo León señaló que la prohibición de celulares en las casillas de votación, como lo propuso el Congreso del Estado, complicaría el proceso electoral, ya que provocaría confrontaciones entre votantes y funcionarios de casilla. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso reconocer el primer lunes de mayo como día de descanso obligatorio para los trabajadores, en conmemoración por la Batalla de Puebla. Un juez federal ordenó nuevamente al Congreso de Morelos derogar los artículos del Código Penal que criminalizan el aborto, al considerar que mantenerlos vigentes constituye una violación a los derechos humanos y al principio de igualdad reconocido en la Constitución y tratados internacionales.
La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, eligió al demócrata Zohran Mamdani como su alcalde. Se trata del primer mandatario de origen musulmán, nacido en Uganda, en el continente africano, y a sus 34 años, el más joven en más de un siglo. En su primer discurso aseguró que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes y prometió defender la autonomía de la ciudad ante las amenazas del gobierno de Donald Trump de recortarle fondos federales e incluso expropiarla en caso de que ganara. Entre sus proyectos de campaña están implementar guarderías y servicios de autobús urbano gratuito, supermercados municipales y un nuevo departamento de seguridad comunitaria que enviaría a profesionales de la salud mental para atender ciertas llamadas de emergencia en lugar de agentes de policía. Durante su discurso, Mamdani agradeció a los taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores y a sus padres por hacerlo el hombre que es hoy. Aseguró estar orgulloso, señaló que no va a disculparse por ser inmigrante de sus orígenes. Y tras el saqueo a negocios durante la marcha del 2 de octubre, joyerías de los portales del Zócalo capitalino reabrieron sus negocios. A más de un mes del saqueo de negocios registrado durante la marcha del 2 de octubre, joyerías que se ubican en los portales del Zócalo capitalino de la Ciudad de México reabrieron nuevamente sus puertas. Comerciantes afectados explicaron que tuvieron que endeudarse para reactivar sus negocios ante la falta de apoyo económico. Hoy, gracias a empresas particulares, mucha gente tuvo que pedir préstamos para poder lograr abrir. Muchos distribuidores les prestaron mercancía para no dejar a las familias sin trabajo. No hemos contado con apoyo de nada. La verdad, todos los locatarios abrieron por sus propios medios como pudieron y nosotros también apoyo moral que les dimos porque realmente nos dolió mucho en el alma, cortinas, todo porque nadie apoyó a esta situación. Pidieron a las personas que acudan al centro histórico a hacer sus compras durante el Buen Fin y la temporada de fin de año. Los comerciantes han abierto sus cortinas y en esta temporada Unidos quieren manifestarle al consumidor el que ya están abiertos y quieren convocarlos a hacer un consumo solidario en el centro histórico, que regrese el consumidor tradicional. Hoy les pedimos que la gente venga al centro histórico, ¿no? Que vengan a consumir este Buen Fin para que pues prácticamente salgan de su deuda los empresarios. Ahorita gracias a ellos pues ya se logró abrir. Exigieron modificar los protocolos de seguridad que se activan durante las marchas y manifestaciones a fin de evitar nuevos saqueos. Hasta el momento, policía no ha hecho público un compromiso de cómo va a modificar estos protocolos que se han manejado bajo el discurso de que no hay un gobierno represor, y como no hay, bajo este discurso o argumento de que no hay un gobierno represor, se deja la impunidad de los grupos que para nosotros son grupos criminales. Pidieron que avancen las denuncias que presentaron los comerciantes afectados para que recuperen parte de lo que perdieron, sobre todo en los negocios que no tenían seguro. Para Plural TV, Juan Carlos González. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 59 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En agosto, la formación bruta de capital fijo, gasto en maquinaria y equipo y en construcción, cayó 2.7% mensual y 8.9% anual, sumando 12 meses de comparativos anuales negativos. En contraste, el consumo privado en el mercado interior avanzó 0.6% mensual, tras retroceder 0.2% en julio, y a tasa anual creció 0.9%, informó el INEGI. La CONSAR publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto para dar mayor flexibilidad al manejo de recursos del sistema de ahorro para el retiro. Entre los cambios destaca el aumento del límite para las CIEFORES más cercanas al retiro, para generar un mayor rendimiento ajustado por riesgo, explicó la Mafore. El límite terminal incrementa de 15 a 20%.
Con el Buen Fin aumentan los riesgos de fraude. En su edición 2024, el fraude en comercio electrónico creció 47%. Actualmente no es necesario contar con grandes ahorros para ser víctima. Basta con tener un número de celular e identificación oficial. Entre los fraudes más comunes está la suplantación de identidad, acceso no autorizado a cuentas y fraude por WhatsApp, mensajes SMS o llamadas telefónicas, alertó la plataforma de financiamiento en línea Quesky. Antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal de Plural TV y a seguir las sesiones del Pleno de la nueva Suprema Corte. Le deseamos una excelente noche, que esté muy bien. Hasta pronto.